Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanca. Y yo soy Adrilu. Y Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy vamos a contarles nuestra experiencia buscando trabajo acá en Dubái y trabajando. Adri les va a contar su experiencia, yo les voy a contar mi experiencia, va a ser algo más, sí, como personal solamente. Y bueno, entonces Adri, empecemos contigo. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? ¿Cómo buscaste trabajo? ¿Cómo encontraste? ¿Qué en general cuentas? Bueno, antes de venir a Dubái, nosotros empezamos a buscar, como les hemos contado en otro video. Vinimos principalmente por el curso de inglés de Juan, pero obviamente teníamos que sobrevivir acá, entonces empecé a buscar trabajo desde Colombia. Empezaba a enviar hojas de vida en LinkedIn o LinkedIn, como lo llamen ustedes, de diferentes posiciones. Vi que había muchas posibilidades para trabajar en atención al cliente, entonces empecé a enviar como hostess, como waiter, como mesera, que más envié hoja de vida en hoteles, envié en muchos lugares. Obviamente no en todos no me llamaban o me envían un correo como vamos a estar revisándolo, pero nunca me respondían de vuelta. Tuve algunas entrevistas desde Colombia, me tocaba levantarme como a las 3 de la mañana a tener entrevistas porque aquí era del día y allá, o bueno, allá, acá era en la tarde y allá ya era en la madrugada, entonces me tocaba como concordar con los horarios de las entrevistas. Tuve 3 entrevistas como hostess. La verdad, la primero sentí que me fue requete mal, porque no sé, no fluyó, como que mi inglés no estaba fluyendo. Bueno, eso era un punto importante, yo ya sabía inglés, entonces obviamente todas las entrevistas, todas las posiciones eran pues a posiciones que requerían inglés. Siento también que, por ejemplo, en el caso de las mujeres es más fácil encontrar trabajo acá en Dubái, pues porque para temas de servicio al cliente, para temas de hoteles, bueno, sí, todo su servicio al cliente, prefieren que las personas que contraten sean mujeres. Encontrar una posición laboral desde Colombia, ¿tú lo ves que es viable o es mejor venir a buscar un trabajo acá? ¿Tú qué opinas? Bueno, al principio yo pensé que sería posible venir desde Colombia con trabajo, después dije que no y después sí. ¿Por qué no? Porque muchas empresas prefieren que alguien que ya esté aquí, porque sí o sí las empresas tienen que enviar tiquetes, tienen que darles estadía a los trabajadores, un montón de cosas que obviamente ellos se podrían ahorrar con alguien que estaba aquí. Carté, porque yo tenía entrevistas y no me volvían a decir absolutamente nada, ni siquiera si había pasado, si no pasé, nada. Pasa un montón, entonces si de pronto ustedes están enviando hojas de vida, tienen entrevistas y no los contactan. Y están esperando que les respondan y ya pasó mucho tiempo, ya no los van a llamar. O sea, sí, es lo más probable. Es lo más normal, aquí no te avisan si no pasaste. Pero ustedes ya rinden si ustedes siguen enviando hojas de vida. El caso es que yo me había rendido ante la posibilidad de venir de Colombia con trabajo, pero aún así yo seguía enviando hojas de vida. Bueno, finalmente tuve una entrevista con una aerolínea en la que estoy trabajando actualmente. Bueno, no tuve una entrevista, fue una prueba virtual, bla, bla, bla. Pasó muchísimo tiempo, o sea, pasó como un mes y ellos no me contactaron. Después me llaman, porque yo me había rendido y dije, bueno, ya voy a llegar a Dubái a buscar trabajo porque ya estábamos muy cerca a la fecha de que veníamos acá a Dubái, porque ya habíamos comprado tiquetes y todo por las clases de Juan. Entonces ellos me llamaron, dijeron, no, pasaste, bla, bla, bla. Yo como, what? No, la verdad fue muy raro, yo pensé que no había pasado. No sé por qué no me dijeron como tal, pasaste, sino como, vamos a empezar, continúas con el proceso, tienes que hacer de tal proceso. Y yo, bueno, el caso es que vinimos acá a Dubái, me movieron la fecha de entrada, me hicieron exámenes médicos, hasta que no estuve dentro del lugar, no me la creía, porque la verdad, como les dije anteriormente, yo me había rendido ante la posibilidad de que me contrataran desde Colombia, pero pues pasó. Entonces, uno de los consejos, chicos, si ustedes están buscando trabajo para venir a Dubái específicamente, pues no se rindan, busquen muchos lados, tengan cuidado a donde envían hojas de vida, porque hay muchos scammers aquí, entonces puede que les digan sí, después, porque hemos escuchado experiencias de personas que vienen acá con promesas de trabajo, cuando llegan se desaparecen, les quitaron la plata, no... Bueno, sí, no paguen por nada, ustedes no tienen que pagar por nada. Incluso les deben, o sea, en lo posible les deben incluir vuelos, les deben incluir, sí, todo eso.
si los traen desde sus países, les deben incluir la visa, les deben incluir, bueno, lo que les decíamos, el tema del hospedaje, otros comida, pero algunos ni siquiera te incluyen hospedaje, pero te van a pagar mejor. Dentro de esa contratación me incluían los vuelos para venir acá, pero yo ya había comprado tiquetes y yo me iba a venir mucho antes de la fecha de entrada, entonces yo llegué aquí bajo mi propio presupuesto. Ahora va la experiencia. Bueno, cuéntanos tu experiencia. Sí, entonces, bueno, mi experiencia actualmente no tengo trabajo todavía, llevamos acá 5 meses y así como buscar trabajo ha sido como de los 2 o 3 últimos meses que he estado buscando. Al principio estaba como nada, o sea, tratando de soltarme en el idioma, sí, pero bueno, paréntesis ahí, ¿no? Sí, por esa razón es mejor que traigan muy buen nivel del idioma o tener algo ya concretado, haberse sometido a entrevistas, sí, como para que experimenten cómo es en realidad buscar trabajo acá, porque no es fácil, o sea, no es como que llegan acá, no es Estados Unidos acá, que llegas y haces cualquier cosa y ya, porque incluso haciendo cualquier cosa, la remuneración es igual o peor que en nuestros países, o sea, en casos de temas de limpieza y todo eso, los salarios son pésimos, entonces no es algo que uno pueda aceptar hacer, porque ni siquiera es porque no lo quiera uno hacer o que no esté dispuesto a hacerlo, sino porque no vale la pena hacerlo, porque el pago es y ni siquiera pésimo. Para vivir acá, Ni siquiera da para vivir, exacto. La verdad no creo que ninguno quiera venir a eso, ¿no? Sino que uno sale de su país pues buscando algo mejor, una oportunidad mejor, ¿no? Y Juana estaba mirando de la misma manera que yo he buscado por LinkedIn, por páginas oficiales, ha ido a lugares a entregar hojas de vida en físico, pero la mayoría de no la reciben, esas o sea, no la reciben, te dan como un correo, no, envíala por la página, envía no sé qué, o sea, he hecho miles de cosas, he ido a restaurantes también, me dicen como no, acá no las aceptamos, envíala este correo, las envía uno y nada de respuesta. ¿Qué otra cosa? Bueno, en las mismas entrevistas de la escuela donde yo estudié, ellos tienen como una área de carreras y tampoco, o sea, he ido a las entrevistas, todo esto y no ha salido absolutamente ahí nada. Yo bien, ¿no? O sea, yo decía, no, súper bien, o sea, me sentí súper bien, respondí muy bien todo, tuve buena actitud, el entrevistador súper chévere, súper, sí, o sea, buen feeling, todo, pero nada. Pero pues sí es difícil, o sea, sí es difícil si ustedes creen que venirse a buscar acá trabajo y creer que va a salir de un día para otro, no pasa, o sea... Sí, hay personas que sí, o sea, hay personas que pueden llegar y al otro día ya, sí. La vivienda acá no es barata, entonces sostenerse acá tampoco es tan sencillo, bueno, todo eso, entonces sí con ese ánimo de que no se vengan como a aventurarse ni sí como a quedar en la intemperie, porque hemos visto muchas personas que han venido y les ha tocado regresarse y últimamente eso se está pues viendo bastante. Seguido, sí. Hemos escuchado de muchas personas que les ha tocado eso y pues no es la idea, ¿no? O sea, porque también salir de nuestros países implica un sacrificio, probablemente implica dejar cosas, entonces, no sé, hacerlo así como para que se vengan a perderlo todo, pues no sé. Y bueno, esa es mi experiencia, yo he participado en varios procesos y nada, o sea, no ha salido nada, he cambiado las hojas de vida 1000 veces, o sea, como que las hago muy específicas para los trabajos, pero hasta ahora no hay nada. Sí, que en mi caso yo lo encontré entre comillas rápido, no fue tan rápido que duré varios meses estando en Colombia. Hay personas que encuentran desde acá más fácil, más rápido. En el caso de Juan no es tanto así. De pronto en otro video esperemos contarles que si encuentro trabajo, ya sea virtual, lo que sea, pero... Después nada, o sea, sigo como en la búsqueda esperando a ver qué se resuelve. Igual también, digamos que desde la experiencia de Adri, también tener un trabajo acá no es fácil, porque en el caso de Adri, los horarios, o sea, ella estuvo como en entrenamiento como 3 meses más o menos, y desde diciembre empezó a trabajar ya como tal de lleno, y los horarios son difíciles, los horarios pueden cambiar 2 o 3 veces, o sea, puede tener y descansa días súper raros. Sí, y eso que este trabajo es muy valioso para muchas personas que trabajan aquí en trabajos como normales. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 días de descanso. Aquí casi no hay y trabajo menos horas aquí. Porque la mayoría de los trabajos sí son 12 horas. Y un día de descanso. Ajá, entonces, o sea, sí, trabajar 6 días a la semana, 12 horas, 10 horas, son horarios bien pesados.
y pues saber trabajar en una buena empresa, ¿no? Tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas súper bien. Bueno, esa es nuestra experiencia. Creo que en general esperamos haberles dado como una idea de la realidad. No decimos que sea un mal lugar, o sea, de hecho es un buen lugar, sí, o sea, pero no es perfecto, ¿no? Como todos los lugares en el mundo no es perfecto. Las condiciones laborales acá prácticamente en muchas cosas no existen, o sea, sí, entonces hay que buscar muy bien, hay que, sí, no meterse a cualquier cosa. Conozco el caso de una persona que le ofrecieron un trabajo de barber, creo que se llama eso, que es como el Bartender. barber, que es el ayudante del bartender. Y, pero le iban a pagar muy poco y tenía que firmar un contrato por 2 años. Y si cancelaba el contrato tenía que pagar una multa como de 3 salarios. Así, porque eso es muy importante, no es como que vengan con el pensamiento de me meto al primer trabajo que sale y si encuentro algo mejor renuncio y ya. No, acá no, tiene que tener eso mucho cuidado porque hay muchos contratos que tienen cláusulas de permanencia y si ustedes renuncian tienen que pagar una multa, entonces les sale peor. Entonces tengan mucho cuidado antes de firmar cualquier contrato, qué es lo que cuáles son los beneficios que le están ofreciendo a ustedes. Sí, entonces sí, digamos que Dubái sí es una ciudad con muchas oportunidades, pero pues obviamente como todo hay que tener mucho cuidado. También Dubái también tiene muchas oportunidades, como más que todo yo lo siento así, como para inversionistas, para emprender, sí, pero para quedarse acá trabajando tal vez un tiempo está bien. Igual este no es un país para quedarse, o sea, aquí nadie se queda, aquí la gente viene una temporada y ya. Entonces, para estar una temporada, para vivir acá una temporada, un tiempo, es muy buena idea, sí, está chévere, está bien. Y si vienen a emprender, mucho mejor. Y si vienen a emprender, mucho mejor, ahí sí las condiciones son totalmente diferentes. Este país está diseñado para los inversionistas, este país es para inversionistas, las leyes para los inversionistas son buenísimas. Todas estas cosas, digamos que son bien valoradas para este tipo de personas, pero para personas que vienen sencillamente a trabajar. Mejorar su estatus, poder ahorrar, la verdad es difícil, no es tan fácil al comienzo. Nosotros estamos todavía en la etapa de adaptación, todavía no hemos contado nuestra historia de éxito de sí lo logramos, tenemos buenos lugares, estamos viviendo en un buen lugar. Todavía no estamos en ese punto, sino este video es para contarles nuestra experiencia hasta el momento. Lo que quiere decir es que no hemos todavía salido de esa parte. De pues tampoco ha sido así como terrible, no, pues no, o sea, gracias a Dios hemos tenido todo, gracias a Dios no nos ha faltado nada, sí, pero pues tampoco estamos ahorrando, sí, o sea, estamos todavía sobreviviendo, entonces estamos sobrellevando muchas cosas y pues eso es complejo. Entonces pues esperamos que cuando les volvamos a hablar de este tema ya estemos en una posición diferente y hablarles desde otro punto. Como conclusión, si tienen buen nivel de inglés, tienen experiencia en atención al cliente, preparen bien su hoja de vida, acomódenla bien conforme a lo que quiere el empleador, envíen por LinkedIn, por páginas oficiales, lean muy bien los nombres de las empresas, busquen reviews de Facebook a ver si es una empresa bien, o por Google, bueno, revisen muy bien que sea una empresa. Y bueno, y manden hojas o sea, nosotros como que la top y en la que confiamos es como LinkedIn, como se diga. Pero también está Indeed, también están las páginas directamente de las empresas, que es otra forma, sí, o sea, digamos que LinkedIn prácticamente en muchas ocasiones los direcciona directamente a las páginas de las empresas, entonces investiguen eso. Nosotros nunca enviamos solicitudes de trabajo cuando dice empresa confidencial o eso, nada, pues, o sea, si no tienen o sea, ¿por qué confidencial? O sea, ¿sí? Revélense. Entonces, nada, no enviamos solicitudes a trabajos así y bueno, en fin. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias si se quedaron hasta la parte final del video. Si tienen dudas, si están pensando en venir de pronto a buscar trabajo a Dubái, a estudiar, lo que sea, pregúntenos, o sea, nosotros estamos súper disponibles para contarles más cosas. Si quieren déjenos un comentario, nos podemos escribir también por redes sociales, por mensaje directo, Juanca y Adrilu en Instagram, TikTok, Facebook,
si nos escriben un mensaje, nosotros les contestamos. Si tienen dudas, nosotros tal vez tuvimos muchas dudas antes de venir que no sabíamos a quién preguntarle o no teníamos a quién preguntarle. Pregúntenos, o sea, nosotros estuvimos en esa misma posición que ustedes hace unos meses y nos hubiera gustado saber muchas cosas que tuvimos que saber aquí enfrentándonos a la realidad. Entonces pregúntenos, déjenos sus comentarios, suscríbanse y bueno, nos vemos en un nuevo video. Chao. Adiós.